Buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Mi nombre es Pablo Camba, soy vicepresidente de la Asociación Cultural y Peña San Fermina Pompaelo y tengo de presentar hoy la plataforma Escuela de Todos, de la cual somos cofundadores. Escuela de Todos agrupa a una veintena de organizaciones de diferentes comunidades que busca asegurar el derecho de los niños a educarse en su lengua materna cuando ésta es oficial y prevenir la discriminación por cuestión de idioma. Algo complicado hoy en día cuando parece que las lenguas son sujeto de derecho en lugar de las personas. Tenemos la enorme suerte de contar hoy con José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano y cofundador de Escuela de Todos. José tiene una amplia experiencia en la defensa de los derechos ciudadanos. Felicitarle también por su inhabilitación al presidente Quintorra, entonces presidente de la Generalitat, por ignorar la obligada neutralidad de las administraciones públicas. También está con nosotros Juan Carlos Laboreo, es expresidente de AFAPNA y conocido defensor de los derechos de los trabajadores frente a la discriminación por idioma. Juan Carlos ha sido profesor y director de instituto, modelo D, y conoce las mecánicas que se han usado en el País Vasco para llegar a donde estamos. Es miembro de Escuela de Todos y nos representó en las recientes jornadas de Alicante. Por último, y no menos importante, Juan García Vaquero nos presentará la respuesta de los partidos políticos a la encuesta que se les ha dirigido desde Escuela de Todos. Tras las intervenciones de los ponentes, tenemos un coloquio abierto para las cuestiones que quieran preguntar. Y el acto vamos a iniciarlo con un análisis de la situación actual a cargo de Miguel Cornejo. No puede estar hoy con nosotros, que está convaleciente de COVID. Miguel es presidente de Pompaelo y vamos a visualizar un vídeo que se grabó en el Parlamento Europeo. Una breve introducción. Miguel, tienes la palabra. Vamos a ver. Pues muchísimas gracias. Gracias presidente de la Asociación Pompaelo. Gracias a los miembros del Parlamento, de la prensa, a los amigos, a Maite Paraza por invitarnos y a los compañeros que han hablado antes que yo y que han explicado tan magníficamente bien el tema. La verdad es que tengo poco tiempo, pero es que han dicho prácticamente todo lo que yo quería decir. Además, como veo que la presentación todavía no está en marcha, pues no sé si... Muy bien. Yo quería centrarme en un último, si se quiere, caso. Tampoco es el único que falta, pero uno que no se ha mencionado hasta ahora, que es el que tenemos en el norte de España, en las provincias afectadas por el nacionalismo vasco. Son radicalmente distintas las situaciones en el País Vasco y en Navarra. Podemos ir para abajo, podemos ir a la primera ya. Son situaciones radicalmente distintas, pero las vamos a ver una a la otra porque ilustran el proceso, por el que se pasa de una sociedad normal en la que la educación se hace en el idioma razonable a una situación politizada completamente y mediada por el nacionalismo. Pero también me gustaría dedicar, aunque son un par de minutos, a incidir un poco en las causas de este fenómeno, de este neomaoísmo, como lo has llamado. Es decir, hay una razón X política, no es una razón cultural. Y la clave para distinguir este tema está en las frases lengua materna y lengua propia. La lengua materna, que es la lengua del hogar, la lengua en la que la UNESCO y todo ser con sentido común recomienda que se haga la educación primaria. Y la lengua propia, proper tongue, por llamarla de alguna manera, es una construcción política, es una designación oficial dada mediante leyes y creada para permitir, favorecer una de las lenguas que se hablan en un territorio sobre otras, para darle precedencia en la administración y en la contratación pública, para permitir que sea colonizada por un grupo concreto. Es decir, no es simplemente para que hablen el idioma, hay una razón detrás. Vamos a pasar, por favor. El nacionalismo vasco no afecta, como decíamos, solo al País Vasco, pero afecta principalmente allí, porque lleva gobernando, con pequeña interrupción, 40 años. Hay como 2 millones y pico de personas, que incluyen a 700.000 niños escolarizados, que viven bajo un gobierno del nacionalismo vasco. Ha impuesto condiciones de educación en vasco en áreas donde era residual o estaba ausente desde hace más de 100 años, como en Álava, donde era prácticamente desconocido. La lengua habitual allí era el castellano. Y lo ha intentado impulsar en Navarra durante el breve tiempo que ha estado en el gobierno y por otros canales, a través de la limitación sobre todo de las alternativas y la discriminación en la contratación y los servicios públicos. Y ahí está entre paréntesis los años de intimidación, que son una historia aparte. Navarra, en todo lo demás, es muy diferente del País Vasco, tiene diferente política, tiene diferente legislación, tiene diferente cultura en muchos sentidos,
pero somos vecinos y ellos no se lo acaban de creer que somos distintos. Entonces, el problema que tienen allí nos lo están exportando. Vamos por favor. Nos reivindican como parte de esa Euskal Herria teórica, ese gran País Vasco. Dicen o declaran que es nuestra lengua propia, aunque no se hable en la inmensa mayoría del territorio desde hace muchísimo tiempo. Y hay una pequeña parte del norte de Navarra donde sí que es verdad, hay una población total de 40 y pico mil personas, donde es casi mayoritario, ni siquiera es mayoritario allí. Sin embargo, ahí es cooficial. Y cooficial, como hemos visto, significa que hasta la rotulación de las calles y la educación, por supuesto, se prioriza el vasco. La lengua española se originó en lo que entonces era Navarra. El navarro aragonés, que es un lenguaje antecesor directo del castellano actual, del español actual, se creó en Navarra, en propia o más que lo que pueda ser el idioma vasco. Eso no significa que no se aprecie, se fomente y se respete en Navarra, el vasco. Y hemos tenido pues, recientemente, y hasta hace poco también, una coalición liderada por nacionalistas que perdieron, pero impusieron una serie de medidas cuyo efecto vamos a ver, y existe el riesgo, como siempre, de que vuelvan. Vamos a verlas un momento en texto, luego las veremos en gráfico que se ven mejor. Digámoslo así. En Navarra, por ley, está dividido en 3 zonas, un poquito como la Comunidad Valenciana, pero a un nivel un poquito distinto porque estamos en el estatuto, por decirlo así, en las que se da distinto carácter de oficialidad al vasco. Pero en total, digamos, hay un 4,2% de los navarros que lo tengan como lengua materna, un 7,8% que son bilingües, en total, quiero decir, juntando las dos. El 6,7% de hecho lo usan, y estamos hablando siempre de estadísticas oficiales. El 14,1% saben hablarlo, que significa que o han recibido clases o pueden de algún modo. Es autoevaluación, ni siquiera hay un certificado. Y sin embargo, el 40,7% de las plazas asignadas en la última convocatoria para la contratación de docentes en Navarra se ha hecho para profesores en vasco. Nos da una idea de que el problema no tiene nada que ver con la cobertura de las necesidades o demandas sociales. Estamos hablando de un intento de transformación a través de la transformación de la oferta disponible. Podemos pasar, por favor. Esto es una forma un poquito más gráfica de ponerlo porque suele tener una cierta contundencia. Lo que vemos en verde serían los hablantes en vasco en los distintos aspectos. Lengua materna, uso real, conocimiento y la zonificación, que como decimos no se corresponde con el uso porque incluso en la zona oficialmente vascófona más del 25% no es que no lo hable, es que no lo entiende. Y sin embargo ahí es oficial. Oficial en modo exclusivo, mejor dicho excluyente, que no es lo mismo. Como vemos en la educación pública actual ya, el 24% de las plazas están en modelo inmersión en euskera, cuando la población, como veis, tiene estas características. Estamos yendo a un modelo en que por limitación de la oferta y por degradación de las alternativas a la gente se la convence de que es mucho mejor. Eso y sobre todo a través de la limitación y la percepción de limitación de las oportunidades laborales de la gente para participar en empleo en la administración pública, es decir, mira, es que como no lo hable no vas a poder trabajar esto, como no lo hables no vas a poder no sé qué, te conviene hacerlo y les hacen pasar a los niños pues por lo que estábamos hablando antes, por unas condiciones de aprendizaje que no son ni mucho menos las óptimas. Adelante, por favor. País Vasco, recordemos la provincia de Álava, que tiene una situación como Navarra o peor, es decir, se hablaba incluso menos probablemente. Álava, capital, Vitoria. El 58% no entiende vasco. No es que conozca más o menos, no entiende el vasco. El 100% de la educación a partir de este año de sus niños es en vasco, educación pública, por supuesto, porque como hemos visto antes en Valencia, en la medida en que la gente tiene dinero se puede salir de este marco. Pero es que estamos hablando de que en total el 71% de la población vasca tiene como lengua nativa, lengua materna, mejor dicho, el castellano. Entonces, ¿en qué situación se van a ver sus padres? ¿Cómo se respetan esos derechos? Y sobre todo traduzcamos esto a la oferta pública de empleo, porque es donde está el quid de la puñetera cuestión. A la exclusión de quien no pasa por el aro lingüístico de las administraciones públicas. Me dicen que termine y eso es justo lo que vamos a hacer. Porque lo que viene a continuación, podemos pasar ya, es justo lo que vengo diciendo desde el principio. El problema que tenemos aquí no es un problema... Vamos directamente a la siguiente, por favor. No es un problema, e incluso a la siguiente, vamos a abreviar, de pueblos oprimidos que intenten recobrar una lengua materna que haya sido discriminada. Es un problema de nacionalistas excluyentes que intentan, o que han tomado en algunos casos ya, el control político de sus regiones y sin ser ni siquiera mayoría, y despisotean los derechos de la mayor parte de la población. No es un intento de conservar idiomas, es un intento de excluir un idioma concreto, que es el marco común, el puente común que nos une desde hace siglos a un país. Y no es un problema cultural,
es un problema político. No es un problema cultural porque hablamos de regiones bilingües, naturalmente bilingües, hablamos de familias que se expresan en el idioma que tenga que ser en distintas provincias. No hay una lucha cultural. Hablamos de la creación artificial de pueblos mediante la promoción del uso de esos idiomas para marcar los que son de dentro y los que son de fuera, los propios y los colonos. Eso es sencillamente un caso de discriminación por idioma, que incumple la Carta Europea de Derechos en su artículo 2, la del 26 de las Naciones Unidas, y como se ha mencionado por aquí, incumple muchísimas más legislaciones, tanto a nivel europeo, nacional e internacional. Y esto es esencialmente lo que quería contar, así que muchísimas gracias. Pues, doy fe que es un problema político y no lingüístico. Yo soy de lengua materna vasca, hice la lectoescritura y los primeros números en vascuence y después progresivamente fui aprendiendo a utilizar vehicularmente ambas lenguas, el euskera y el castellano. Y se puede hacer si se quiere hacer bien. Y lo que no se puede es obligar a la gente a hacer cosas contra su voluntad familiar o contra las necesidades de los niños. Voluntariamente hay muchas cosas, muchos modelos que se pueden utilizar y esta es la gran cuestión. Tras esta introducción de Miguel Cornejo, Pepe, tienes la palabra para contarnos y explicarnos qué es la plataforma Escuela de Todos. Muchas gracias, Pablo, y gracias a todos vosotros por estar hoy aquí a escuchar el mensaje que traemos, que es el mensaje de tolerancia, de respeto a la diversidad, de respeto a la diversidad navarra, de respeto a la diversidad española y de la lucha contra la discriminación y la exclusión. La razón de ser de Escuela de Todos nace en Cataluña. Yo soy catalán, soy presidente de una asociación catalana, Impulso Ciudadano, y soy fundador de una asociación que se llama Asamblea por una Escuela Bilingüe, que es una de las asociaciones, quizá la más destacada en Cataluña, que ha estado defendiendo el derecho a ser escolarizado también en castellano en Cataluña. Allí el modelo que existe en Cataluña, como sabéis, es un modelo de conjunción lingüística, es un modelo en que las dos lenguas oficiales son vehiculares y una tercera en el caso del Valle de Arán. Y, en principio, el modelo estatutario, el modelo constitucional, reconoce el derecho a ser escolarizado en las dos lenguas oficiales. Se ha aplicado desde siempre una política de inmersión lingüística, concretamente desde el año 92, ya con carácter generalizado. Prácticamente el 100% de los colegios públicos y casi todos los concertados solo escolarizan en catalán y únicamente se salva de esa escolarización el castellano y la lengua extranjera como asignaturas. Eso ha generado pues, una conflictividad importante en Cataluña, puesto que hay un grupo de personas que se han rebelado contra esa imposición lingüística y han acudido a los tribunales, puesto que la administración educativa no les ha reconocido ningún derecho. Gracias a muchos esfuerzos se logró el 25% de enseñanzas en castellano. El 25% de enseñanzas en castellano, para que hagáis una idea, es que de las 25 horas que tiene una semana escolar, pues 19 se dan en catalán, 3 se dan en castellano y otras 3 se dan en lengua extranjera. Eso es el modelo actual. Con el 25% pasarían a ser 16 en catalán, 6 en castellano y 3 en lengua extranjera. Eso, el nacionalismo lingüístico que impera en Cataluña lo entendió como una grave afrenta. Se produce una sentencia muy importante, trascendental, en diciembre del año 2020, gracias a una impugnación del Gobierno de España que entiende que se debe aplicar con carácter generalizado en todo el sistema educativo catalán al menos ese 25%. Se logra y los tribunales, hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia, la de 16 de diciembre de 2020, que reconoce ese derecho. Después de muchos recursos de casación, el Tribunal supremo confirma esa sentencia y en noviembre del año 2021
2021 nos encontramos con que ya tenemos esa sentencia para ejecutar, es decir, todo el sistema educativo catalán tenía que garantizar al menos una enseñanza del 25% en castellano o en catalán. El otro 50% era repartir entre las distintas asignaturas. Nos encontramos con una oposición feroz del gobierno catalán y de algunos grupos políticos a la ejecución de esa sentencia. Tanto que el gobierno de España, que era el que había promovido esa iniciativa, no ejecutó la sentencia. Entonces tuvimos que ser un grupo de padres y de asociaciones, en este caso canalizados por la Asamblea por una Escuela Bilingüe, las que se lanzaron a la calle a recoger firmas para interponer un recurso colectivo para la ejecución es decir, una demanda de ejecución colectiva de la sentencia. Eso sirvió para que muchas asociaciones que estaban en este mundo pues nos reuniéramos, empezáramos a hablar de establecer un frente común. Un frente común para intentar llegar al máximo número de personas. Se realizaron campañas de información, se tomó la calle, se pusieron muchas carpas informativas y nos encontramos con una gran solidaridad. De hecho, hubo miles de personas que firmaron el documento de adhesión y 1.600 firmaron ser parte en el procedimiento, es decir, 1.600 personas decidieron solicitar la ejecución de la sentencia porque les afectaba directamente a sus... Eso fue un logro absolutamente espectacular, que 1.600 personas se conviertan en partes actoras en un procedimiento del contencioso administrativo, podéis imaginar el gran paso. Nos encontramos lógicamente con la respuesta del gobierno catalán ante un auto de mayo del 2022 en que obligaba a la ejecución de esa sentencia con carácter inmediato, le dieron 15 días para introducir, se produce un movimiento de aprobación de un decreto ley por parte del gobierno catalán, una ley impactada entre grupos nacionalistas y el Partido Socialista, precisamente para hacer inviable la ejecución de la sentencia. En una primera fase se paraliza y el gobierno de España no recurre esta normativa que claramente era inconstitucional. Evidentemente los decretos leyes sabéis que tienen una finalidad de urgencia y además no pueden vulnerar derechos fundamentales. Esta cubría todo el ABC de lo que es una norma inconstitucional, era ese decreto ley. Y al mismo tiempo, pues también en la ley distinguía entre lengua vehicular, que se le atribuía al catalán, y lengua curricular, que se le daba al castellano. Esa discriminación fue objeto de una cuestión de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que la remite al tribunal. En esa cuestión de inconstitucionalidad hemos comparecido la Asamblea por una Escuela Bilingüe y algunos padres para precisamente solicitar, apoyar la inconstitucionalidad de la norma y solicitar que se ejecute la sentencia. Eso nos sirvió para contactar, además de en Cataluña, con otras asociaciones, entre otras pues, con las que tengo el gusto de compartir hoy mesa, pues con Sociedad Civil Navarra, con Compaella, a las que ya conocíamos, y con otras sociedades de otras entidades de la Comunidad Autónoma Balear y de la Comunidad Valenciana. Y con motivo de la celebración de quizá la manifestación más importante que se ha hecho en España en reivindicación del castellano como lengua vehicular, el español como lengua vehicular en la enseñanza, que fue el 18 de septiembre del 2021, todas estas asociaciones vienen a arroparnos a los catalanes para luchar contra ese malo malísimo que es el gobierno de la Generalitat. Nos cogimos de la mano, subimos todos al escenario y allí pues sellamos un pacto común. Un pacto común porque lo que está pasando en Cataluña, lo que pasaba en Cataluña como punta de lanza, ya es transversal en toda España y en todas las zonas con cooficialidad lingüística. De ahí nace Escuela de Todos. Nace Escuela de Todos como un proyecto nacional. Un proyecto nacional en que estudiamos las distintas problemáticas y que evidentemente los modelos lingüísticos son diferentes. Lo que se pretende en Navarra es diferente de lo que se pretende en Cataluña, porque allí, o en Baleares, que hay un modelo de conjunción lingüística, aquí hay un modelo de libertad de elección, e igual que hay zonificaciones, e igual que lo que pasaba en la Comunidad Valenciana y lo que pasaba en el País Vasco.
En esta fase analizamos las distintas problemáticas y llegamos a una serie de puntos comunes en los que convergemos y que establecemos como principios fundacionales de Escuela de Toros Nacional. Y me gustaría haceros llegar esos principios fundacionales en los que todas las entidades, sean navarras, de Baleares, de Valencia, ahora se van a incorporar algunas entidades del País Vasco dentro de muy poco, a raíz precisamente de la nueva ley de educación vasca, y arropamos ya también a gente del País Vasco. Próximamente también tendremos relaciones con gente de Galicia. Pero el problema no es solamente de los territorios cooficiales, el problema es de toda España. Y es lo que queremos hacer ver con este proyecto. Así, la gente que vive en Badajoz, o la gente que vive en Almería, o la gente que vive en Salamanca, tiene también un problema, aunque no sea consciente. Y si os leo los principios, veis por qué tenemos un problema. ¿Qué reivindicamos? El carácter del castellano como lengua oficial en toda España. Un mandato constitucional que no tiene por qué haber ninguna duda. Ya sabéis los efectos de ese mandato constitucional. Por ser oficial una lengua, en principio debe ser lengua de la administración, debe ser la lengua de la administración con la que se dirige y se interrelaciona con los ciudadanos, y al mismo tiempo debe ser lengua de enseñanza. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional en muchas sentencias. Esos tres principios nosotros los reivindicamos como nuestros. Al mismo tiempo, a pesar de que efectivamente existe ese derecho, no está reconocido en la normativa autonómica y sobre todo en la práctica autonómica. De manera que pretendemos que haya un reconocimiento efectivo del español como lengua vehicular de enseñanza en todo el sistema educativo español. Y que eso supone que el español o castellano sea lengua de instrucción, lengua vehicular en todos los submodelos educativos que existen en España. También en Cataluña, en Navarra, también en las zonas vascófonas de Navarra. Al mismo tiempo, nosotros entendemos que las peculiaridades de cada zona deben ser respetadas, de manera que en Escuela de Todos dejamos a cada comunidad autónoma que haga la defensa de su modelo, el modelo de libertad de elección de lengua, el modelo de conjunción lingüística, lo que considere, o si se inventa otro modelo, el que se invente. Pero sí que exigimos que el castellano sea lengua vehicular de enseñanza en todos esos modelos, bien mediante por el sistema de porcentajes o bien mediante el sistema de libertad de elección. Primamos el derecho a la educación a la lengua materna, sea la cooficial o la oficial de toda España. Y en este sentido reconocemos el derecho a los castellanohablantes a ser educados en lengua materna, como a los vascohablantes, catalanohablantes, a ser educados en su lengua, sobre todo durante la primera enseñanza. Esto conlleva que hagamos nuestro el principio de no discriminación. Para nosotros es fundamental el principio de no discriminación por razón de lengua. Yo decía que esto afectaba a toda España, pues es que es imprescindible que se supriman las trabas a la libre circulación de españoles dentro de España. Y sin duda, el hecho de que en una comunidad autónoma solo se enseñe en vasco, solo se enseñe en catalán, está limitando la circulación entre españoles. Nosotros nos encontramos con mucha problemática de gente que nos llama: mira, soy de Sevilla, acabo de conseguir una plaza de trabajo en Barcelona, tengo 3 niños, quisiera escolarizarlos. ¿En qué colegio puede seguir mi hijo estudiando en castellano? En ninguno. ¿Cómo que en ninguno? En ninguno. Hombre, pues ya no voy. Mira que era buena la plaza. Ya, eso sí. Día a día, cada día pasa, y pasa en País Vasco, pasa y no solamente con guardias civiles o policías nacionales como a veces se proyecta, no, con gente que busca trabajo de camarero o busca trabajo de cualquier otro tipo. Nos encontramos, además, con que incluso se es cicatero en la protección con los niños con necesidades especiales. A los niños con necesidades especiales, niños, por ejemplo, sordos, no se les enseña en su lengua materna en Cataluña. Es más, no existe en Cataluña una lengua de signos española como se aplica en toda España. Allí se creó hace unos años la lengua de signos catalanes, es específica, y a los niños sordos, aun cuando sean castellanohablantes, de padres castellanohablantes,
y quieran aprender la lengua de signos española, no pueden hacerlo, porque ningún centro educativo les va a dar la lengua de signos española y van a tener que estudiar en la lengua de signos catalana. Pero es que incluso en aquellos niños que tienen necesidades y que quieren estudiar oralmente, no van a poder ser escolarizados en su lengua. Un problema gravísimo y discriminatorio. De ahí que nosotros también estemos solicitando, cuando digo que afecta a toda España, el establecimiento de pruebas comunes para la obtención de títulos. Carece de sentido que cada comunidad autónoma esté estableciendo determinados modelos para la obtención, expedición y determinadas condiciones. El título es el mismo, pero los requisitos son diferentes. Las pruebas de acceso a la universidad. Como sabéis, las pruebas de acceso a la universidad en principio, permiten el acceso a cualquier universidad española, pero sin embargo las pruebas de acceso a la universidad son distintas en cada comunidad y los requisitos son diferentes en función de el examen, cómo se corrige, lo cual crea clarísimas diferencias. Nos parece imprescindible elaborar materiales educativos de calidad y que haya un principio básico, que es la defensa de la Constitución, de los valores constitucionales. Eso no se está produciendo en los modelos educativos de comunidades autónomas. Creemos en que se ha de potenciar la alta inspección del Estado. Esto para nosotros nos parece fundamental. Es más, en realidad a lo que aspiramos, que es estatutariamente muy complejo, es que la inspección educativa de todas las comunidades autónomas sea nacional y que los inspectores sean a nivel de toda España los que puedan entrar en cualquier comunidad autónoma. Es decir, ¿por qué vamos a diferenciar entre inspectores educativos específicos cuando el Estado tiene la obligación de garantizar la igualdad de derechos también lingüísticos y educativos? Eso es un mandato constitucional que le corresponde al Estado. De ahí que reivindiquemos ese derecho. Y un aspecto al que se hacía referencia Miguel en su brillantísima charla, que es el tema del acceso a la función pública en condiciones de igualdad. Hablaba antes de que aquí solamente tienen el derecho a acceder en los territorios con cooficiales de lingüística, digamos, aquellas personas que bien pues han tenido la suerte de nacer en familias que tienen el euskera, el catalán, el valenciano o el gallego. Y eso está limitando el acceso a muchísima gente. Y es necesario que para todas las plazas de la función pública sea necesario el requisito de conocimiento de la lengua cooficial. Ayer leía un artículo en la prensa catalana de que para el Ayuntamiento de Barcelona exigía el nivel de C1, que es un nivel muy elevado, para el acceso a un clarinetista. Es decir, el músico que toca el clarinete, que lleva en posición de contratos eventuales o temporales o interinos, encadenando contratos durante 20 años, ahora con el plan de estabilización se va a hacer esa plaza fija, lleva 20 años tocando el clarinete en el Ayuntamiento de Barcelona y le exigen al sevillano que en 6 meses saque el C1. Evidentemente no va a tener acceso a la plaza. Otro día le contaba a Juan Carlos un caso que pasó aquí al lado, en Zaldívar. ¿Conocéis el caso de la famosa profesora de aeróbic? Una profesora de aeróbic que lleva 20 años siendo profesora, digamos, dependiendo del Ayuntamiento de Zaldívar. Se decide que necesita el conocimiento casi más elevado de euskera, una persona que es de Zaldívar pero que no habla euskera y que lleva 20 años enseñando a la gente a bailar. No ha habido ni una sola queja, pero esta persona va a perder su puesto de trabajo porque no puede conseguir el C1. ¿Es necesario? No. Estamos en una situación absolutamente anómala. Daba datos, Miguel, a nivel de Navarra. Yo voy a dar unos datos genéricos a nivel de toda España y con eso acabamos y después, si queréis, podemos entrar en el debate como queráis. En España tenemos casi 48 millones de habitantes, 47.615.000 según el censo del año 2022. De ellos, 41%
viven en comunidades autónomas cooficiales, con cooficialidad lingüística. Es decir, unos 20 millones, casi 20 millones, 19 millones y medio, viven en zonas con cooficialidad lingüística. Pero es que en España el 75% de la población española es castellano hablante. Y solamente el 5,3% es catalano hablante. Y solamente el 2,4% de la población española es gallego hablante. Para el acceso a la función pública estamos excluyendo al 75% de la población, prácticamente. Bueno, podrán conocer, pero digamos que le están introduciendo un elemento de discriminación a la hora de acceso a la función pública. Pero es que el 80% de los españoles nacen en una familia castellano hablante. El 40% de los extranjeros que viven en España son hispanohablantes, bien porque vengan de familias que vienen de Hispanoamérica. ¿Y cuáles son los principales afectados y perjudicados por el sistema educativo español? Pues las familias castellanohablantes que viven en territorios con cooficialidad lingüística, los extranjeros hispanohablantes que viven en territorios con cooficialidad lingüística, que tienen un fracaso del doble que el resto que los que viven que tienen como lengua materna una lengua cooficial. Y eso es así sencillamente porque están en una situación de inferioridad lingüística a la hora de estar escolarizados. El principio universal de la UNESCO es que se ha de educar fundamentalmente o preferentemente en la lengua materna. Pues bien, en España hay prácticamente el 60% de las personas que viven en territorios con cooficialidad lingüística que ese derecho les es hurtado. Y ese derecho afecta a su vida. Después, para acceder a la función pública, para tener un buen desarrollo escolar y un buen desarrollo educativo, es decir, les está perjudicando. Y sin embargo, se están vendiendo políticas en que la cohesión social, el progreso de esas familias se condiciona precisamente a un conocimiento de una lengua que no es la suya. Y eso les perjudica de manera directa. Por lo tanto, desde Escuela de Todo, les invitamos, por supuesto, a incorporarse a nuestro proyecto. Estamos por acabar con esta historia, porque el problema es nacional y queremos hacer ver a toda España, a todos los gobiernos de España, que tienen que cambiar las leyes. Y después, si queréis, hablamos sobre qué hay que cambiar de las leyes para que funcione mejor nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Ahora, Juan Carlos, nos vas a hablar de tu experiencia personal. Así es. Después de la brillante exposición de Pepe, pues yo voy a contar mi vida personal, porque realmente yo hice magisterio. Cuando iba a terminar la carrera, pues conocí a una chica que era vasca. Hicimos magisterio en Zaragoza y terminamos pues haciendo los novios, ¿no? Yo creo que aquel momento fue como, mi vida era como el preludio de la película de 8 apellidos vascos. Yo, un chico de Zaragoza, en el mes de la Semana Santa, el mes de mayo, donde íbamos pues ya con una cazadorita suave por Zaragoza, entonces ella me dijo, pues yo la Semana Santa la voy a pasar a mi casa. Y dije, pues yo también voy a ver el País Vasco, que no lo conozco. Y me fui con mi R8, cogí Zaragoza, la autopista, y cuando llegué hacia Pamplona ya empezó un poco a nublarse. Pero llega hacia Irurzun ya y empezó ya a llover allí, como cuando salía el autobús del túnel de la película de los 8 apellidos vascos. Aquello era tremendo, a jarrear. En mi R8, de repente llego a una localidad que ponía Echarri Aranaz. Yo tenía que ir hacia Beasain, y en Echarri Aranaz vi que ponía Beasain 30, ¿no? Dije, bueno, pues Beasain 30, pues casi puedes ir hasta andando, ¿no? Y no se me ocurrió meterme más que por el puerto de Lizarrusti. El puerto de Lizarrusti en el año 78, eso era, no lo sé, allí yo creo que pasamos pues 3 o 4 coches al día, porque los de los caseríos y yo. De repente te ponía una curva a preferencia el que viene de enfrente y tenías que salir del coche lloviendo, jarreando, pues para ver si venía alguien o no. Llegó un momento que con mi mapa de esos que se desdoblaban en 45 piezas, dije, yo he tenido que pasar a Francia por algún camino de los de la ETA.
porque no puede ser que esté todavía en España estos 30 kilómetros. Bueno, ya llegué a una localidad que ponía Town, y miré en el mapa, dije estoy en España, y ya, pues cuando ya llegaba cerca de la localidad de donde era mi novia en aquel momento, dije, bueno, pues voy a entrar a comer aquí en un restaurante, en una gasolinera, ¿no? Claro, imaginar lo que es un chaval de 20 y pocos años, en el año 78, en el País Vasco, ¿no? Pues yo entro en el restaurante, había 4 personas allí, pues, del pueblo, ¿no? Hablando, y de repente se hace un silencio sepulcral. Claro, lo primero que pensaron es que era guardia civil o policía, claro, 20 y pocos años, pues... Bueno, la verdad es que no fue muy jovial la comida, pero tampoco fue un desastre. Fue curioso porque cuando ya terminamos ese mismo año, ¿no?, la carrera, pues mi novia en aquel momento me dijo, oye, pues yo me voy a ir a mi casa y igual me pongo a aprender vasco. Y a uno de Zaragoza, pues se le dice, pues si hay que aprender vasco, pues se aprende. Y no se me ocurre otra cosa más que irme al País Vasco a aprender vasco. Imaginaros lo que es uno de Zaragoza en el País Vasco. Yo al principio pensaba que la gente me conocía, porque cuando entraba en una tienda me decían, usted es de Zaragoza, y les decía, no, me conoce, y dice, no, es que tuve a mi primo que estuvo en la mili en Zaragoza y vino hablando igual que usted, ¿no? Un acento de este cerrado que tenía en aquel momento. Pero yo, tenía que aprender vasco, porque claro, para trabajar en el País Vasco ya empezaban a pedir euskera. Bueno, me fui a Lazcano, y allí es donde empezaron mis inicios del conocimiento del País Vasco y del euskera. En 2 años me hice profesor de euskera. También es verdad que a mí me exigieron mucho más que a otros compañeros que de mi misma clase pues le preguntaban, pues, ¿de dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años llevas aprendiendo euskera? Y ya les daban para poder dar clases de vasco, ¿no? A mí me tocó un tema bastante más fuerte, ¿no? Yo creo que también se pensaban que tendría que ser, estamos hablando de los años 72, finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Eran unos años muy difíciles en aquel momento allí, y la gente pues andaba con mucha precaución a la hora de abrirse hacia la gente que no era de allí, ni siquiera para los de allí. Bueno, mi primer destino me lo dieron en Villagona, una localidad pues cercana ya entre Tolosa y San Sebastián. Estuve dando clases en Modeloa, pero al año siguiente ya cogí plaza en Ormaiztegui. Ormaiztegui es una localidad pequeñita, cerca de Beasain, entre Zumárraga y Beasain, donde era un modelo D, venía de una ikastola que se había fusionado con la escuela pública de la localidad, y era un centro muy complicado. Estaba hablando antes con mis compañeros, digo, yo es que en mi claustro tenía pues, a la prima de Lloyes, ¿no? que la mató ETA, ¿lo recordáis? ¿No? Que estaba en ETA y se salió y le pegaron un tiro cuando iba con su madre en la plaza del pueblo. Pues tenía yo mi claustro. La verdad es que era un claustro complicado, pero también una cosa les dejé muy clara. Claro, imaginaros un claustro de unas 35 personas, que había 17 de HB, que era aquel momento, 17 del PNV y yo de Zaragoza. Pues, y en vasco todo, claro, porque allí todo lo hablábamos en vasco. Hombre, no eran fáciles de llevar. Yo sí que les dije una cosa, digo, bueno, me propusieron ser director del centro, a mí, chaval de 20 y pocos años, y les dije, bueno, yo para ser director del centro lo que no voy a permitir son huelgas políticas, porque ahí estábamos, a la semana teníamos 2 o 3 días de huelga, porque cada vez que había un problema, había una detención, había cualquier problema, era huelga, y les dije que para que yo fuese director del centro, las huelgas de tipo político las teníamos que dejar. Lo aceptaron y bueno, pues mi centro fue el único centro de todo Guipúzcoa que no hizo huelga el día que mataron a Santi Brúa, que era un miembro de HB, para ser un centro público y no hacer huelga. En ese día, pues podéis imaginar que mi mujer me llamaba por teléfono, entonces no había móviles, cada 2 por 3 al despacho preguntándome a ver si nos habían sacado los piquetes. Pues tampoco vinieron a sacarnos. Tuvimos un día normal, complejo, pero normal.
Yo me di cuenta en aquellos momentos de que los partidos políticos abertzales y los sindicatos abertzales pues tenían estrategia. A corto, medio y largo plazo tenían estrategia, cosa que los demás andábamos como pollos sin cabeza, es decir, de buena fe, pues sin darle mucha importancia a lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Un error. Su estrategia, desde luego, era conseguir a corto, medio o largo plazo. En aquellos momentos tampoco tenían mucho profesorado de euskera, y haceros una idea, que esto lo sabe muy poca gente, ¿no? Pues en el País Vasco, la mayoría del profesorado funcionario, pues era castellano parlante, ¿no? Y en el País Vasco destinaron cientos de millones, miles de millones de pesetas en aquellos momentos a poner a personas del pueblo que hablasen vasco. No que tuvieran titulación de magisterio ni de profesor de instituto, no. El profesor era el de castellano, pero había al lado de él una persona que le llamaban idóneo, que era vasco parlante y que iba hablándoles a los niños y a las niñas para que se fueran haciéndose ya al idioma del euskera, ¿no? De ahí pasaron a conseguir que la universidad a distancia fuese gestionada por el País Vasco. Y con ese sistema consiguieron que por mayores de 25 años, y además eran sus propios profesores, pues en 2 años, 3 años máximo, consiguieran la gente ya la titulación de magisterio. Con lo cual, ¿qué conseguían? Ir introduciendo a la gente de euskera, quitando las plazas de castellano que había en aquellos momentos, ¿no? Hicieron también múltiples pruebas de capacitación para que la gente, para conseguir gente con titulación. No les importaba en aquellos momentos que tuviesen ni el C1, ni que tuviesen... no les importaba más que supiesen euskera. Lo demás, además, lo que hicieron en aquellos momentos era mucho victimismo. Es decir, para conseguir su objetivo a corto o medio plazo, lo que hacían era, ante la sociedad y ante el gobierno español, pues decir que les habían prohibido hablar en euskera. Mentira, yo había ido en el año 78 y yo estuve aprendiendo euskera sin ningún tipo de problema, pero ya había personas que habían sacado los títulos de euskera también anteriormente, ¿no? Es decir, que no es que se prohibiese, existían las ikastolas, no había problema en sí para que el que quisiera aprender vasco lo pudiese hacer, pero ellos te iban machacando constantemente con su victimismo de que les habían prohibido hablar, estudiar en euskera, que estaban sometidos al Estado. También utilizaban tenían mucha firmeza y mucha motivación para conseguir los logros, ¿no? Es decir, eran incansables. El resto de la sociedad, pues íbamos a nuestra bola, ¿no? Es decir, pues ibas a trabajar, ibas con tus amigos, te tomabas algo, pues vivías. Pero ellos eran incansables. Su objetivo, desde luego, lo tenían muy claro y lo tenían que conseguir. Hubo medios económicos que no os los podéis ni imaginar. Es decir, en aquellos años a la gente se le liberaba años enteros para aprender euskera y se le pagaba su sueldo y se ponía un sustituto, que eso era muchísimo dinero el que se destinaba para que el personal fuese adquiriendo el euskera como lengua para la docencia, ¿no? La televisión vasca, lo del dinero que se gastaron allí con series infantiles, dibujos en euskera, todo lo necesario lo conseguían para conseguir su objetivo. Pero lo conseguían no solamente del gobierno vasco, también con la complicidad de los gobiernos del Estado, que no se nos olvide. Cuando fueron consiguiendo ya profesorado suficiente, entonces iban subiendo el listón. Es decir, ¿qué pasaba? Entonces ya no servía que tú tuvieses una capacitación para impartir en euskera, tenías que tener
el C1 o el título de Euskaltzaindia o el EVA. Es decir, ya subían el nivel porque ya tenían profesorado suficiente. Entonces se iban descolgando pues aquellas personas que no habían cogido con interés el euskera o no habían adquirido los conocimientos suficientes. Y los que hemos aprendido euskera sabemos que no es fácil conseguirlos. Hubo mucha presión hacia los funcionarios. No os lo podéis imaginar. Muchísimos funcionarios los dejaban en comedores sin dar clase. Imaginaros lo que es todo un día en un comedor sin hacer nada porque no tenían nivel de euskera para impartir a los alumnos. ¿Qué ocurría? Pues que cuando había concursos de traslados nacionales, el profesorado del País Vasco huía hacia comunidades donde no se les exigiese eso porque mentalmente estaban destrozados. Además, trabajaban mucho mentalmente y hacia los alumnos de indicarles que con el euskera iban a conseguir trabajo en la administración. Es decir, eran incansables en aquellos momentos hasta conseguir su objetivo. Pero luego ya miraron a Navarra. En el curso 90-91 yo ya estaba en Navarra. Acababa de venir, bueno, yo vine en el 85, he estado desde el 78 hasta el 85 allí y estaba trabajando en Peralta y en el 90-91 se dieron las transferencias en educación con la misma argumentación que se había utilizado en Euskadi. Estos partidos políticos y estos sindicatos empezaron a presionar para formar en vasco al profesorado en Navarra. Liberaciones para la formación, exigencia de que en la zona norte se impartiese todo en vasco, presión hacia el profesorado no vasco parlante para que se fuese de esos centros y muchos más puntos que se podrían añadir. Hasta hace un año, una profesora del centro de Roncal me decía: Juan Carlos, no creerás que me han puesto un traductor para los claustros. ¿Os podéis imaginar esa profesora cómo se podía sentir en un claustro de profesores donde ningún compañero le hablaba? Y cuando tenían un claustro, le ponían un traductor al lado. Pero es que he estado de visita sindical, yo digo también de visita sindical por la zona norte, he estado en Irurzun, y a los críos de castellano y a los de euskera les ponían horarios distintos para que no estuvieran juntos. Al profesorado de castellano los tenían como en guetos frente al resto, que mayoritariamente era vascoparlante. Claro, ¿qué ocurría? La mayoría eran interinos que al año siguiente no pedían esa localidad. O sea, iban ganando terreno los vascoparlantes metro a metro. Cada vez iban bajando más allí, en Navarra. Una cosa que cuando lo he explicado yo en alguna ocasión en otras comunidades, no se lo creían. En Navarra había más de 500 personas que se les hizo funcionarios docentes del Estado sin haber hecho nunca una oposición. ¿Pero cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser una persona funcionaria y poderse ir en un concurso de traslados a Marbella si le va mal la lluvia de la zona norte para jubilarse sin haber hecho nunca una oposición? Pues sí. A las ikastolas navarras primero las funcionalizaron en los ayuntamientos y luego fueron funcionalizados en el gobierno de Navarra y luego fueron absorbidos por el Estado. No habían hecho ninguna oposición. Fijaros bien, cuando yo estaba de interino en el País Vasco, a mí me llamaron de la Ikastola Municipal de Pamplona, porque yo, a pesar de que ya estaba trabajando, pues yo seguía estudiando, venía a cursos intensivos de euskera en Pamplona, tal y cual, ¿no? No era nacionalista, pero venía. Y me llamaron una vez y me dijeron: oye, Juan Carlos, mira que es que hemos visto, tenemos en una lista que estás aquí, que tienes un nivel de euskera alto, tal y cual, ¿no te importaría venir a trabajar a la Ikastola Municipal de Pamplona de contratado? Digo: no, mire, yo es que lo que quiero ser es funcionario. Me río porque es que si le hubiera dicho que sí,
hubiera sido el mismo funcionario que fui después, pero sin haber hecho oposiciones. Porque a todos los de la Icastola Municipal de Pamplona, de las Icastolas que había en Pamplona, se les funcionalizó. Y se pueden jubilar con 60 años de edad. Y irse en concurso de traslados nacional cada 2 años a la localidad que quieran del resto de España. No del resto de España, del resto de España donde nos exija otra lengua, porque gallego me imagino que no sabrá ni catalán tampoco. Se abandonó por parte, lo ha dicho Pepe, con toda razón, por parte de la Inspección Educativa del Estado, que ni está ni se le espera. Pero es que en la de Navarra, la Inspección Educativa de Navarra, era más de lo mismo. Es decir, a los inspectores les ponían un centro de euskera y 7 de castellano. ¿Qué ocurría? Pues que evidentemente, si eran inspectores de euskera, lo que potenciaban era extender más el euskera a todos los centros que eran de castellano. Se ha abandonado totalmente por parte de la inspección, ya os digo, pues todo el control de libros. No ha habido ningún control de libros ni de material. Se empezó a ver centros de modelo D en la Ribera con toda la alegría del mundo, con unas condiciones mucho más favorables que cualquier aula de castellano que se fuese a abrir en uno de esos centros, con unas condiciones totalmente distintas. Lo recordaréis porque fue en la época en que estaba de consejero el señor Mendoza y de presidenta pues, Sue Barcos, ¿no? Que fueron unos años muy complicados para mi sindicato, que presidía en aquellos momentos. Es más, yo les comentaba hace poquito aquí a Nicoldo Martínez, que ahora es senador, ¿no? Senador español. Me decía que es que era un euskarófobo. Digo, me lo estás diciendo a mí, que soy de Zaragoza, que no es mi lengua materna, que me he ido al País Vasco, que he aprendido vasco, que he enseñado a los niños a hablar en vasco. Me estás diciendo euskarófobo, pero te dicen euskarófobo porque no piensas como ellos. Porque para ser como ellos, no es que seas euskaldún, tienes que ser euskaldún abertzale. Si no, eres un euskarófobo. En aquella ocasión, que estábamos en el Parlamento de Navarra, donde he tenido que defender infinidad de veces, pues desde el PAI, que fue también un programa que se implantó, y que gracias al mismo pues se evitó también infinidad de cierre de centros educativos de castellano, modelo A y G, porque los abertzales, los partidos y sindicatos abertzales, lo que buscaban era una cosa muy clara. Querían los 3 modelos, es decir, lo que querían era la enseñanza concertada, ya la cerraremos y la reduciremos cuando estemos en el poder, y la enseñanza pública, el modelo AG, donde fundamentalmente puede acudir toda la inmigración, y el modelo D, que es el de los nuestros. Y las familias, cuando tienes que matricular a una niña o a un niño de 3 años y te das cuenta que tampoco lo puedes matricular donde tú quieres en un centro X porque está cerrado y no caben ya más allí, y tienes que elegir entre llevarlo a un aula con 14, 15 nacionalidades distintas o llevarla a una de modelo D, pues al final las familias dicen, pues algo aprenderán en el modelo D. Porque aquí nadie somos racistas, hasta que nos toca. Son tan falsos que hablan siempre estos partidos de consultas ciudadanas. A mí me hace mucha gracia lo de las consultas ciudadanas, porque me tocó hablar una comparecencia en el Parlamento sobre el decreto foral del euskera, donde con esa demagogia que tienen de que, claro, alguien puede ir a preguntar algo en euskera y alguien tiene que contestarle en ese idioma. ¿Y con eso qué es lo que quieren? Pues coger al mayor número de personas que tengan euskera, claro, porque además los de euskera pueden hablar también en español. Ese es su mensaje. La realidad es que lo que quieren es colocar a los suyos. Esa es la verdad. Y yo recuerdo que cuando estaban hablando del decreto foral del euskera, al cual lo recurrió mi sindicato y lo tuvieron que modificar.
con un enfado soberbio por su parte, porque claro, que venga un sindicato como AFABNA. Bueno, luego os contaré todo lo que nos hicieron también, pero que nos han llevado hasta el Supremo y nos querían llevar al Constitucional con la lista única. ¿Os acordáis lo de la lista única, ¿no? Que tuvimos que presentar, y las oposiciones que tuvimos que recurrir, que sacaron más plazas de euskera que de castellano a las oposiciones docentes, y evidentemente lo recurrimos y lo ganamos en el Tribunal de Navarra, en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Pero como ellos tienen todo el dinero en su poder, pues claro, evidentemente pues fueron al Supremo. Y yo digo, cuando llegaran al Supremo allí y los jueces dijeran, sus majestades dijeran, esto de AFABNA, ¿qué será? ¿Alguna secta de la montaña de Navarra o algo así? Porque claro, sindicatos, comisiones, UGT, ELA, pues a lo mejor pueden ser conocidos, pero AFABNA en el Supremo, pues los querían llevar hasta el Constitucional. Pues hasta en el Supremo les ganamos. Y además les dijimos que no íbamos a dejar a esas 117 personas sin plaza, que ellos no tenían la culpa. Tenía la culpa la administración y el gobierno de sacar unas plazas que no deberían haber salido. Y si hubiéramos pedido ejecución de sentencias, se habrían quedado sin plaza. Pero además les dimos la solución para que no tuviesen que encontrarse en esa situación. Bueno, pues con el decreto foral del euskera, que querían, con ese mensaje de en Tudela hay que poner policías forales con euskera, hay que poner en el Servicio Navarro de Empleo con euskera. Claro, eso supone reducción de plazas de castellano, evidentemente, ¿no? Pero nadie dice nada porque parece que como no va conmigo del todo, pues recuerdo que yo les dije claramente en aquella comparecencia, de que vamos a ver, mire, me dirigía a Podemos a Ayugú, porque eran los que habían hablado en aquel momento, y les decía, mire, ustedes que están ahora en el gobierno, lo que tienen que hacer, lo que pueden hacer es lo siguiente: a ustedes les encantan las consultas populares. Primero pregunten a la administración cuántas instancias y cuántos documentos en euskera se presentan por registro. Y si ustedes dicen que se presentan 20.000 documentos y que no se pueden atender más que a 1.000, pues les vamos a decir, pongan ustedes personal de euskera también para cubrir esa necesidad. Pero lo que no pueden hacer es, para por si acaso alguien presenta un documento, restar la posibilidad de acceder a una vacante a una persona que no tenga euskera. Les dije, y ustedes, que les encantan las consultas populares, pregunten también a los funcionarios, porque era un decreto foral que se dirigía mucho a los funcionarios, a ver si están de acuerdo con ese decreto foral. Digo, porque me parece que a ustedes lo que les ha pasado es que han llegado aquí al Palacio de Cristal, han visto esta alfombra roja y se han vuelto de la casta. Tanto crítica que hacían de la casta, de los partidos de la casta, de los que se sentían por encima del bien y del mal, han llegado y se han sentido exactamente igual. Y eso no lo podemos permitir. Y ante esa situación, claro, evidentemente se callaron, y bueno, ya les he dicho muchas veces, cuando me ha tocado ir al Parlamento, algunos de aquí estáis y me habéis oído alguna vez, que cuando vas allí vas con la ilusión al principio de pensar que se van a cambiar las cosas y luego al final no se cambia nunca nada. Es decir, te escuchan con mucho cariño, con mucha atención, unos más atención, otros menos atención. Cuando estás en el gobierno pues te hacen menos caso que cuando no estás en el gobierno, pero realmente se sacan pocas cosas. Lo que sí que tenemos que darnos claro es que tener claro es que si ellos tienen una estrategia, nosotros debemos tener una estrategia. Porque si no defendemos con fuerza esa estrategia, nos impondrán el vasco a todos. Ahora mismo estaba leyendo los programas electorales y muchos partidos ya te están diciendo que en el sector docente lo que quieren es que sea una zona única. Navarra. ¿Sabéis lo que eso supone? La lista única que querían poner hubiera supuesto que miles de docentes navarros se habrían quedado sin poder trabajar. Porque ellos lo venden muy fácil. Es decir, ellos dicen, no, si cada uno lo que puede hacer es, con sus titulaciones, si eres profesor de infantil, primaria, audición y lenguaje, pues coger en la especialidad que tú quieras la primera. Y la gente que no piensa, en general, dicen, ¡oh, qué bien! Pues fíjate, había una plaza de audición y lenguaje, me ha tocado elegir primero en infantil y resulta que la audición y lenguaje me habría quedado en mi pueblo y por infantil me tengo que ir a 40 kilómetros. Eso está muy bien, poder elegir cada uno por sus especialidades que tenga. Lo que no te dicen es
porque quieren unir también las lenguas. Por lo tanto, aquellos profesores que hayan estado trabajando en euskera y estén en la lista de euskera, que ahora solamente pueden coger por la lista de euskera, podrían coger por la lista de castellano. Por lo tanto, si cogen plazas de castellano, ¿cuáles son las vacantes que se quedan? En euskera. El que no tenga euskera ya no puede trabajar. No os preocupéis que vendrán gente del País Vasco a coger esas plazas. Pero los que están aquí, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros nietos, vuestros sobrinos, vuestros amigos, se van a quedar sin trabajar. Y se van a tener que ir a las comunidades limítrofes que no tienen lengua, las cuales están muy cabreadas, con razón, porque ellos no pueden venir a las comunidades con lengua propia, pero los demás pueden ir todos allí. Entonces, si no somos capaces de darnos cuenta de eso y de transmitir vía tsunami y vía red a todas nuestras amistades, porque este espacio debería estar la gente pegándose por los asientos. Es que no podemos luchar frente a unos partidos políticos con unas estrategias marcadas y con unos objetivos claros. No podemos ser que abusen del resto de la sociedad, que somos la mayoría, por nuestro buenismo. Es que a mí ahora no me toca, porque no tengo hijos que tenga... Y siempre encontramos una justificación para no movernos. ¿Estamos dispuestos a ello? Yo creo que no deberíamos, ¿no? Debemos actuar y enfrentarnos, porque la buena gente creemos que las lenguas deben servir para unir, pero es que ellos las lenguas las quieren para separar. Muchísimas gracias. Juan. Me toca, ¿no? Me toca. Bueno, buenas tardes a todos y después de las dos fantásticas intervenciones anteriores, a ver si puedo aportar alguna cosita. Yo vengo aquí como representante de Sociedad Civil Navarra y la idea ahora es presentarles una encuesta que se preparó desde Escuela de Todos para las comunidades autónomas que tienen elecciones autonómicas a final de este mes, para que los partidos políticos de alguna manera, digamos, se retratasen con respecto a los temas de los que estamos hablando en esta mesa. También lo hemos hecho en Navarra, creo que hemos tenido que adaptar alguna pequeña cosita, pero es básicamente exactamente igual que en todas partes, ¿no? Entonces, la realidad es que hemos recibido pocas respuestas. Han respondido 3 partidos políticos, Unión del Pueblo Navarro, el Partido Popular y Ciudadanos. Son los que han respondido. Todos ellos entre ayer y hoy, con lo cual no hemos tenido mucho tiempo para analizar la respuesta realmente. Entonces, vamos a esperar un poco más a ver si recibimos más respuestas. Hay algún otro partido político que ha manifestado su interés por responder. Ha habido otros que no han dado ninguna respuesta, incluido el Partido Socialista de Navarra. Y sí, bueno, voy a presentar un poco las preguntas que hacíamos, porque tengan ustedes un poco la idea de qué es lo que se pregunta o digamos cuáles son los puntos de interés que manifestamos, ¿no? Son 10 preguntas en total. 10 preguntas, efectivamente. Y son las siguientes. ¿Son partidarios de mantener la zonificación lingüística? Esta es la primera. Y de mantener los modelos educativos asociados a cada una de esas zonas. ¿Son partidarios de asegurar que existe una opción de escolarización en lengua española accesible en todas las poblaciones de Navarra? Es decir, según un modelo A en la zona vascófona y según un modelo G en las zonas mixta y no vascófona. ¿Son partidarios de asegurar que en los centros educativos se mantenga la debida neutralidad ideológica y política, siempre de modo compatible con la Constitución española? ¿Consideran conveniente realizar evaluaciones censales de conocimiento de los alumnos, externas y estandarizadas al final de la etapa de primaria y al final de ESO, para promover la autoevaluación y la mejora del nivel académico de los centros? ¿Son partidarios de publicar en la web de cada centro los resultados de las evaluaciones censales anteriormente citadas para que las familias tengan una orientación? ¿Harán posible que las familias con hijos con necesidades educativas especiales puedan elegir entre centro ordinario, centro de educación especial y educación combinada?
y que asimismo puedan estudiar en su lengua materna cuando ésta sea oficial. Reclamarán al Ministerio de Educación y al Ministerio de Universidades que la prueba de acceso a la universidad sea la misma en todas las comunidades autónomas, dado que la calificación final permite el acceso a cualquier universidad de España. Son partidarios de potenciar la alta inspección para garantizar la efectividad de las competencias que tiene constitucionalmente el Estado en el sistema educativo español. Son partidarios de respetar las múltiples sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y que instan a las administraciones públicas en sus convocatorias de empleo en el sector educativo y en otros a no exigir conocimientos de lengua vasca fuera de los puestos en los que es necesaria para la ejecución del puesto de trabajo y a valorarlos en su caso de forma individualizada, etc. Son partidarios de respetar la proporción entre demanda social y ofertas de empleo educativo en las diferentes lenguas cooficiales, no discriminando a la población no vascoparlante en el profesorado navarro. Bueno, estas son las 10 preguntas. Las respuestas de los 3 partidos políticos citados básicamente son sí a todas estas preguntas. Hay algún, digamos, algún matiz, alguna duda. La pregunta que más dudas digamos, suscita es si son partidarios de publicar en la web de cada centro los resultados de las evaluaciones censales para poder orientar a las familias antes de inscribirse. Aquí hay 2 partidos políticos que han manifestado sus dudas por, digamos, por la diferente extracción social de los distintos centros educativos, etcétera, y que eso habría que tenerlo en cuenta. Unión del Pueblo Navarro entiende que es fundamental asegurar la educación adecuada a sus circunstancias para chavales con necesidades educativas especiales. También se ha mencionado el modelo PAI en todas las respuestas, como un modelo a incluir también en la oferta educativa de la comunidad foral. Y luego, pues, bueno, el Partido Popular, digamos que va, bueno, pues un paso más allá, digamos, en mostrarse a favor de 2 modelos bilingües, bueno, perdón, un modelo bilingüe castellano-inglés o un modelo trilingüe castellano-inglés-euskera. No hemos podido analizar mucho más, esperamos recibir alguna otra respuesta y publicaremos oportunamente digamos, un análisis de los resultados, ¿no? Sobre, digamos, nuestro posicionamiento de Sociedad Civil Navarra en todo este tema, pues vamos, como ya se ha hablado bastante de la realidad actual de Navarra, etcétera, ¿no? Sobre todo Juan Carlos pues ha mencionado muchos aspectos que efectivamente nos preocupan. Sociedad Civil Navarra en general pues apuesta por la libertad en cuanto a la elección de modelo, la libertad en cuanto a uso de lengua vehicular, la libertad en cuanto a también modelo de educación. Se ha mencionado también como desde las administraciones públicas ahora mismo parece que hay un cierto intento de ahogar la educación concertada, etc. Nos parece que tiene que haber una libertad y que todo el mundo, que bueno, de alguna manera pues reconocida por la Constitución española que aquí tenemos, reconocida también pues en cuanto a la libertad de creación de centros docentes, la libertad de las familias para elegir la educación conforme a sus convicciones, etcétera, etcétera, etcétera. En lo que decías, Juan Carlos, ¿no? Que has sido acusado de euskarófobo, y no deja de ser efectivamente pues irónico, ¿no? Que una persona de Zaragoza que se ha esforzado por aprender el euskera, que imparte clases en euskera, sea acusado de euskarófobo. En Pamplona, alguno de ustedes quizá lo recordará, en el 2018, el 2 de junio de 2018, se convocó una manifestación que no fue tan numerosa como la de Madrid el año 2021, pero bueno, para ser una cosa local fue bastante numerosa. Quizá alguno de ustedes asistió a esa manifestación. Una manifestación cuyo lema fue por el futuro de todos en igualdad. El futuro de todos en igualdad. Y era una manifestación que algunos convocamos, yo estoy en varias movidas, ¿no? Y una de las asociaciones en las que estoy pues, fue una de las convocantes de esta manifestación y yo diría que la principal organizadora, ¿no? Y siempre se presentó como lo que pretendía ser, una manifestación por la igualdad de oportunidades.
la igualdad de oportunidades para todos, sin que el tema de la lengua fuese un obstáculo para el acceso a la función pública, etc., ¿no? El día después de la rueda de prensa de presentación de esta manifestación, que vinieron, la verdad es que vinieron bastantes medios de comunicación, el día siguiente hubo pues, un medio de comunicación bastante conocido en la Comunidad Foral de Navarra que tituló Manifestación contra el euskera. Bueno, bien, era una manifestación convocada por la igualdad de oportunidades, ¿no? Fue titulada como Manifestación contra el euskera. Bueno, así estamos y ese es el guión, parte de la estrategia que Juan Carlos ha mencionado, ¿no? Bien, nos preocupan muchas cosas, no me voy a detener, ya se han mencionado muchas. Nos preocupa la lengua como elemento vehicular, por supuesto. Nos preocupa el contenido de la educación en determinados centros docentes, modelo D. Hace unos meses se presentaba un estudio en el Parlamento realizado por Iñaki Iriarte, aquí presente, ¿no? que mostraba en algunos textos un claro sesgo ideológico. Si esto es así en los contenidos formales, nos parece que hay indicios para temer legítimamente que se haga también y de forma mucho más capilar en toda la comunicación informal, que en el caso del proceso educativo es especialmente intensa, ya que el docente se presenta precisamente como autoridad hacia la que se fomenta lógicamente la confianza. Más allá de si el proceso, digamos, de introducción de la lengua a través de la educación, etcétera, está siendo más o menos eficaz, eso puede ser discutible en cuanto a su utilización, pero desde luego se ha visto en algunas localidades donde existe Ikastola desde hace ya muchos años, que no sé si en el uso de la lengua, pero desde luego en el sesgo ideológico de la población y en la evolución del sesgo ideológico de la población ha sido claramente eficaz, muy claramente eficaz. Bien, nos preocupa lo políticamente correcto y nos parece que en cierta medida hoy en día en Navarra se está empezando a considerar la educación en euskera o solamente en euskera como lo políticamente correcto. Nos preocupa la falta de movilización. Me consta a mí personalmente, yo soy de San Sebastián, me consta que el PNV en el País Vasco, especialmente en las capitales de provincia, es perfectamente consciente de que tiene bastante voto no nacionalista prestado, son perfectamente conscientes. Me parece que sería un problema que de alguna manera las plazas educativas en modelo D también tuvieran muchas familias prestadas por plegarse a lo que es, digamos, como más políticamente correcto o como, digamos, pues, o impuesta por el futuro profesional de los niños que estudian en esos modelos, ¿no? Bien, creo que no me queda nada más. Nos preocupa la educación en Sociedad Civil Navarra dentro de nuestras comisiones sectoriales. Tenemos la sectorial de educación, que ha organizado ya varias actividades, una conferencia de Inger Enquist, dos conferencias de Gregorio Luri, una mesa redonda sobre la libertad educativa, en la que estuvieron Ángel Urtasun, Alberto García y Teresa Modo. Nos preocupa el tema y nos parece que hay que dar la batalla y nos parece que no nos podemos conformar. No me queda nada más que agradecer a mis compañeros de mesa la presencia hoy aquí, gracias a Pepe Domingo por permitirnos formar parte de Escuela de Todos, que es para nosotros un honor porque nos parece que es algo absolutamente necesario. Muchas gracias a Juan Carlos Laboreo porque nos representó tanto a Pompaelo como a Sociedad Civil Navarra, nos representó en las jornadas de Alicante con su brillantez habitual y nada más. Y no sé si Pablo, si damos pie a posibles preguntas o... Sí, muchas gracias, Juan. Si alguien del público quiere realizar alguna pregunta, yo tengo muchas preguntas, pero Ahora creo que sí. Bueno, en primer lugar,
Perdón. Os quiero dar las gracias porque habéis sido espléndidos lo que estoy diciendo. Soy profesor hace 39 años en Jesuitas de Pamplona y lo que habéis dicho es absolutamente la verdad. Tengo una sobrina que es catalana, tiene 38 años. Con 8 añitos, lo que tú has contado, ya se producía en Cataluña, en Reus. Le castigaban por el castellano, sin recreo. En lo que has comentado, totalmente de acuerdo. La cuestión es qué hacer. Y no lo veo nada claro, porque todo esto parte de una dejación de la clase política también. Porque no se trata de lo que está pasando ahora. Cuando he dicho que tiene 38 hace 30 años, gobernaban partidos diferentes a nivel nacional. Uno fue el PSOE, pero también fue el PP, y miraban para otro lado. Es la verdad. Entonces, totalmente de acuerdo que hay que moverse. Que aquí estamos poquísimas personas y yo no sé cómo podemos llegar a más personas, porque hay muchas personas que, como he dicho muy bien, tanto a nivel de funcionariado como demás, hay un peligro existencial y luego la libertad, ¿no? ¿Qué hacer? Porque totalmente de acuerdo con José y con Juan Carlos, a nivel de autonomías, me da la impresión que el político, lo que estás comentando, es así. Lo que no es lo políticamente correcto, que a muchas veces es incorrecto, ¿no? ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que el Parlamento Europeo tenga que decir que usted no está cumpliendo una Constitución? Porque no estamos cumpliendo. Que yo sepa, no creo que artículos de la Constitución del año 78 habla de cuál es la lengua oficial y que existen lenguas oficiales en algunas comunidades autónomas. Y nos estamos contentando que sea el 25%. ¿Quién dirían los franceses? Y los alemanes. Y es cuando doy clase a mis alumnos de bachillerato, flipan. Dicen, pero si nadie cumple nada. Nadie cumple nada. La pregunta es, ¿qué pasos creéis que se tienen que dar? Creo que la clave es informar y concienciar. Yo hoy he paseado por Pamplona desde que he llegado de Barcelona. He escuchado, me gusta poner la oreja siempre cuando voy por los sitios. Pues haber escuchado a unas 100 personas, he escuchado a 2 hablar euskera. La calle San Lorenzo, que me parece por la iconografía de la calle, me parecía una calle peculiar. Ahí he escuchado a 2 chavales jóvenes. El resto, todos hablaban en castellano. Y daba la impresión de que eran gente de aquí, aparte de los peregrinos que me he cruzado, que hablaban casi todos en inglés o en alemán, pero casi todos eran... ¿Es el castellano la lengua de Pamplona? Probablemente sí. La lengua propia, la mayoritaria. Sin embargo, cuando nosotros reivindicamos que se escolarice en la lengua de los pamploneses o de la mayoría de los catalanes, pasamos a ser escófobos o catalanófobos. Da la impresión de que estamos contra el catalán, contra el euskera, contra el gallego, cuando no es verdad. Estamos reivindicando derechos lingüísticos que están reconocidos en todo el mundo. La situación es mucho mejor ahora que hace unos años, muchísimo mejor. En primer lugar, porque parte de la sociedad empieza a tomar conciencia de que tiene un problema. Cuando yo me refería antes al músico de Sevilla que pierde su puesto de trabajo, cuando me refería a la persona de Zaldívar que pierde su puesto de trabajo porque no sabe euskera, o cuando me refiero a tantos y tantos vascos, navarros y gente del resto de España que están condicionados a su acceso de trabajo a no saber euskera, o no saber catalán, o no saber gallego, se empieza a producir ya un problema, digamos, genérico, a los que tenemos que hacerles ver que el problema es general. Creo que hasta ahora nos han ganado en el lenguaje y han vendido bien la marca. La marca es que si tú estás a favor de los derechos lingüísticos, estás a favor del euskera.
o estás a favor del catalán. Si tú estás a favor de los derechos lingüísticos, si tú estás a favor del castellano, estás en contra del euskera o en contra del catalán. Mirar el matiz. Si estás a favor del euskera, estás a favor de los derechos lingüísticos. Si estás a favor de reivindicar tus derechos lingüísticos en castellano estás en contra del euskera, que tú hablabas antes. Tu ejemplo me ha recordado el de un amigo mío que se llama Jesús Roy Arpón, que es un profesor de La Rioja, que fue a Cataluña y pues decidió en los años 60 y pico, al poco tiempo de crearse Òmnium Cultural, hacerse profesor de catalán e ir por los pueblos de Cataluña enseñando catalán. Es un hombre que tiene todos los niveles del mundo de conocimiento del catalán. Él daba clases de catalán en un instituto y cuando ve la problemática, por ejemplo, del fracaso escolar de la gente castellanohablante, publica libros que se llaman Argumentos para el bilingüisme y La llengua no és un mercat, y buenos libros que son, digamos, pedagógicamente muy buenos. De ser profesor de Òmnium Cultural y de ser un hombre, digamos, valorado y apreciado, cuando él cuestiona el modelo de inmersión lingüística pasa a ser un catalanófobo. Y es considerado un contrario a los derechos. Él, con su familia, habla en catalán, siendo de La Rioja. Y sin embargo, por cuestionar eso, pasa a ser. Eso se tiene que acabar. Y se tiene que acabar, yo antes os decía, además de concienciación, con leyes. Las leyes están bien, pero hasta ahora nos hemos encontrado en un sistema en que los derechos que reconoce la Constitución no puedes ejercerlos. La sentencia última del Tribunal Constitucional, no sé si habéis tenido ocasión de leerla, en que valora la Ley Orgánica de Educación, la reforma de los LOE, se había impugnado la disposición adicional 38ª, que es la que regula la regulación, el régimen lingüístico en el sistema educativo español. Tener en cuenta, para que veáis la situación en que hemos estado, que mientras que los estatutos de autonomía y las leyes de educación de las comunidades autónomas reconocían el derecho a estar escolarizados en vasco, en gallego, en catalán o en valenciano, no había ninguna ley estatal que reconociera el derecho a ser escolarizado en castellano. Si la Ley Orgánica de Educación hasta el año 2013 no reconoce en un precepto que el castellano debe ser lengua vehicular, al igual que las otras lenguas cooficiales en los territorios en que tienen cooficialidad lingüística. Esa que nos reconoció derechos lingüísticos a los castellanohablantes en el sistema educativo es recurrida y se produce una presión por parte de Esquerra Republicana, fundamentalmente a raíz de la sentencia, para quitar ese concepto. Se recurre eso al Tribunal Constitucional. Sabíamos que el precepto era perfectamente constitucional. Y cuando los partidos que nos pidieron consejo decimos, si queréis ir, hacerlo porque servirá para reforzar la doctrina del Tribunal Constitucional, pero el precepto no es inconstitucional. Lo que os decía es que, sorprendentemente, el Tribunal Constitucional, después de reconocer que el castellano, aunque no se diga en la ley que es lengua vehicular porque viene de la Constitución, y que el castellano debe ser enseñado sin carácter residual, esto es, con carácter de normalidad en todos los centros educativos, que los sistemas educativos, los submodelos deben garantizar a los alumnos españoles la enseñanza en castellano. El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones y hacer que el castellano sea reconocido efectivamente como... Después de decir todo eso, dice, y en todo caso, a los españoles, a las familias, les queda la posibilidad de acudir a los tribunales. Es decir, el propio Tribunal Constitucional, después de reconocer todos los derechos, viene a decir, oiga, pues acudan ustedes a los tribunales si ven que se vulneran sus derechos. Acudan al defensor del pueblo, acudan al Parlamento Europeo. Esa no es la solución. Nosotros, yo llevo en esta historia, en esta película, desde el año 1995. He visto cómo han ido mejorando las circunstancias de
reconocer como único derecho a la atención individualizada, es decir, al niño en la clase se le escolariza en castellano, mientras que todo el grupo recibe las clases en catalán, es decir, tú segregas a un alumno en catalán, en castellano, dentro de una clase en catalán, dentro de un modelo educativo catalán. Eso es una auténtica aberración que va en contra de todos los principios, y eso lo sancionaron los tribunales como método de reconocimiento del derecho a ser escolarizado en castellano, el método constitucional. Desde esa fase hasta ahora, en que el Tribunal Constitucional, en la última sentencia, ha dicho: bien, reconozcamos el famoso centro de gravedad, que a mí cada vez que veo el centro de gravedad me da algo. La lengua cooficial puede ser el centro de gravedad. El euskera puede ser el eje vertebrador, que dicen ahora en la nueva ley, y lo decían. Pero puede ser centro de gravedad o eje vertebrador la lengua cooficial, ¿pero para qué? Para conseguir la paridad lingüística, la igualdad lingüística entre las dos lenguas. Es decir, no puede haber una mejor que otra. No hay una con más derechos que la otra. Eso es un gran logro. Y eso es lo que tenemos que hacer que sea eficaz. ¿Y qué hacer? Aparte de concienciar y aparte de cambiar las leyes y aparte de hacer que los decretos, las normas se cumplan, intentar colapsar las prácticas discriminatorias que llevan los políticos nacionalistas y los políticos que no son nacionalistas pero consienten esas prácticas. Además de eso, tenemos que movilizarnos y hacer posible que en vez de ser pues 1.600 padres como los que se juntaron en Cataluña, haya miles de personas que lo reclamen. Porque es lo mejor, porque ganaremos en derechos lingüísticos, ganaremos en paz social, ganaremos en cohesión social. Y hay que hacer ver que las prácticas que intentan imponer una lengua y que las fundamentan en la esencia del territorio son prácticas nacionalistas y en muchos casos xenófobas, porque la convivencia lingüística pasa por el respeto al otro y ellos no respetan nuestra lengua ni no respetan nuestros derechos lingüísticos, y eso hay que acabar con ello. No tengo ¿por qué surgen este tipo de asociaciones? En los años, perdón que me extienda tanto, en los años 1978 no había asociaciones que defendieran los derechos lingüísticos de los castellanos hablantes de España. Había asociaciones que defendían los derechos lingüísticos de los vasco hablantes, de los catalán hablantes, y tenían una gran fuerza. Ahora empieza a haber asociaciones que defendemos estos derechos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad social en la medida en que empezamos a ser pisoteados. Y tenemos que reaccionar, y reaccionar organizándonos, y reaccionar de una manera común, y hacer ver que esto es un problema español, nacional, no es un problema ni de Navarra, ni de Baleares, ni de Cataluña, sino es un problema nacional, y que debe resolverse a nivel nacional. En el acceso a la función pública hay que cambiar las normas del Estatuto de la Función Pública del Empleado Público, de manera que se garanticen determinadas plazas en las comunidades autónomas para funcionarios que solo hablan castellano. ¿Pero por qué se va a discriminar al vecino que es un perfecto? Yo ponía el otro día un ejemplo en un programa de televisión. La gente es muy peculiar en estas prácticas. Queremos que reconozcan a mi padre que ha ido al médico a que tenga el derecho a ser atendido en euskera. Pues por supuesto que sí, claro que sí. ¿Quién va a decir esto? Y debe haber médicos que atiendan en euskera, pero todos los médicos necesitan ser atendidos en euskera. Un inspector médico, amigo mío de San Sebastián, siempre me dice, vasco hablante, dice, cuando me vienen los de Aversales a ponerme el ejemplo, siempre le digo, ¿cuál es tu umbral de requisito para el euskera? Yo te contesto en euskera, soy inspector médico, te contesta el administrativo, pero si tienes un tumor cerebral y te tiene que operar un neurocirujano y te va la vida en ello, ¿le exigirás el euskera o le exigirás que tenga un buen pulso? Ese es el tema. El tema es que hay una gran demagogia y sobre todo hay un gran clientelismo. Es que no se venden los títulos de euskera. El otro día veíamos en el diario vasco que había anuncios de gente que decía pago 2.000 euros para que me suplanten en el examen de euskera, porque me va la plaza en ella. Yo conozco mucha gente en Cataluña que ha obtenido el nivel C1 y lo ha obtenido porque se lo han regalado, literalmente se lo han regalado.
y no lo tiene. Es todo una ficción, pero es una ficción nacionalista, que únicamente tiene un objetivo ideológico, no de reconocimiento de derechos lingüísticos, sino un objetivo ideológico. Y hay que acabar con eso, hay que desnudar al rey. Y hay que decir que todo esto es una pantomima de nacionalistas. Y que no estamos hablando de derechos lingüísticos, sino estamos hablando de tratar de influir nacionalmente, socialmente, en sociedades que no son así y que quieren convertir de otra manera. En todo caso, esta historia les queda muy poquito. Ahora mismo con la inteligencia artificial ustedes se van a poner dentro de poquito, de nada, un pinganillo en que él va a hablar euskera y yo le voy a estar escuchando en castellano a través del pinganillo. Y me voy a ir a Kurdistán y me van a hablar en kurdo y yo lo voy a entender en castellano. El requisito lingüístico como tal, como justificación de exigencia para acceder a una plaza y que sirve evidentemente para cooptar y para intentar influir en los próximos y beneficiar a unos cuantos, se va a acabar. ¿Qué sentido tiene ahora mismo que se exija el requisito lingüístico en asturiano, como pretenden determinadas personas en Asturias, cuando en Asturias ahora mismo el asturiano, el antiguo gable, lo hablan el 3% de la población y en ámbitos rurales? ¿Y van a exigir requisito lingüístico a toda la población para atender a ese 3% que además entienden perfectamente en castellano? No, evidentemente es una vía para conseguir subvenciones, para conseguir financiación y para conseguir dominio político. No hay otra razón. El problema es que los partidos nacionales, los partidos que tendrían que haber plantado cara a eso y decir no, han sido los primeros, y les meto todos, lo distingo, meto todos. Ahora algunos se dan un golpe de pecho y están reflexionando y dicen que van a cambiar. Bien, bienvenidos, por supuesto, bienvenidos, y ojalá cambien todos. No hay que reprocharles, hay que decirles que bienvenidos al carril adecuado. Pero que la responsabilidad de todos ellos. Si hubiera habido leyes y hubiera decisión política y no hubiera habido intereses mangoneos y sobre todo trapicheos políticos, España sería de otro modo en estos momentos. Y sin embargo, nos encontramos con una triste realidad, que es que las normas mal aplicadas nos han llevado a este terreno. Y hay que poner normas buenas, normas nuevas, y que se apliquen, que sean eficaces y que garanticen los derechos de todos. A mí me parece que esa es la esencia más, insisto, la concienciación social. Y darles las gracias a todos por su asistencia y ya informaremos cuándo será la próxima.